El tema sobre el cambio de la escuela yo creo que es un tema permanente. Y creo que a veces como que nos plantamos en esto de cambia la escuela, ¿no? Viene cambiando la escuela. Y quizás sería algo como que es imposible pensar que no ocurra, ¿sí? La escuela cambia desde que es escuela porque es una organización. A mí quiero plantarme acá. Cuando decimos que la escuela es una organización, lo que estamos diciendo es que ahí lo que hay es una estructura, hay un recorte de espacio y tiempo, hay roles, hay tareas, hay fines, hay proyectos. Y esta trama es móvil, está permanentemente en movimiento. Por lo tanto, la idea de cambio ya es inherente a esa organización. Después podríamos decir, bueno, pero el cambio que viene de afuera o el cambio de adentro, que podría ser hasta ingenuo o lineal pensarlo así. Si decimos que esa estructura es una trama móvil, si decimos que ahí lo que va a ocurrir es que se están permanentemente expresando, traduciendo cuestiones que tienen que ver con principios, con reglas, con postulados, ¿sí? Propios de la cultura, propios de la sociedad, que cambie, ¿sí? Tiene que ver directamente con cómo estos principios, estos postulados, estas cuestiones aparecen en la escuela. Entonces, si yo me miro hoy la escuela y digo, a ver, ¿qué la está atravesando y dándole como un sentido así que por momentos la pone como patas para arriba? Y claramente la cuestión de la obligatoriedad, ¿sí? Porque a veces lo que decimos es, parece que la obligatoriedad fuera un problema en la escuela secundaria. Y en realidad la obligatoriedad lo que hizo fue conmover al sistema y decirnos a todos, ¿no? Bueno, acá hay una escuela que es obligatoria y que no es que los chicos tienen que terminar la secundaria, es que somos un sistema educativo responsable, ¿no? Desde cada uno de los niveles para que este chico egrese. Esto puede sonar a veces, ¿no? Más de una vez en algún curso me dicen, pero Sandra, no le vamos a decir a la maestra inicial, vos tenés que ver por qué este chico egrese, ¿no? Y uno puede decir, bueno, a ver, no, por supuesto, no le vas a decir a la señorita de la sala de 5, a ver qué vas a hacer para que Juancito egrese. Pero sí me parece que ahí, en tanto docente, en tanto participante de esta política de Estado, tenemos que tomar conciencia que esto que estamos haciendo, ¿sí? Este momento que estamos allí, esto que está ocurriendo en esta escena pedagógica, claramente está pensado por muchos, ¿sí? Como una escena que es de acá y para largo plazo. Esto me parece que nos pone en otra posición. Entonces, decir cambios, para mí tiene que ver con esto. Obligatoriedad, inclusión, calidad, ¿sí? ¿Por qué cambia? ¿Porque se tiene que quedar? ¿Por qué cambia? ¿Porque tiene que estar más años? ¿Cambia porque es una política de otro tipo? E inmediatamente lo que dije recién, va a impactar en esa estructura, va a impactar en esa organización y les podíamos poner ejemplos. Esos espacios y esos tiempos escolares, en esa estructura como tenemos en algunos formatos escolares, ¿cómo sostiene la obligatoriedad? Podemos pensar que ese formato, que esa estructura, así como estaba o como viene siendo, ¿sí? Lo único que se trata es que ahora se queden, egresen. O en realidad tenemos que pensar qué es lo que está ocurriendo, que esa idea, que este principio, ¿no? Este no negociable de la obligatoriedad, conmueve, por supuesto que provoca cambios en esa estructura, ¿sí? Por supuesto que va a impactar en el tiempo, porque no es el tiempo instrumental de la escuela donde decimos el recreo, las vacaciones o la planificación según una unidad. Es mucho más que eso, es el tiempo histórico de la escuela. Es el tiempo pensado como un otro tiempo que no es el de hoy. Es un tiempo donde esta estructura ya no solo estará preocupada por lo que ocurre acá en cuarto grado, en cuarto año, ¿sí? Sino que en realidad está pensando que lo que ocurre acá va a tener unos sentidos en un tiempo donde ninguno de los que estamos acá vamos a estar, ¿sí? Ferri decía que lo que le pasa a la escuela en realidad tiene que ver con que siempre hace algo para otro tiempo y siempre hace algo para otro espacio. A mí me parece que esta idea de obligatoriedad, este principio de obligatoriedad, como que, yo diría, toca justo ahí, ¿no? Es decir, bueno, mira, sí,
como si lo tuviéramos a Ferri acá mirándonos, ¿no? Mirá, sí, hoy decimos obligatoriedad, hoy decimos inclusión, hoy decimos que todos estos pibes tienen que estar, todos tenemos que estar en la escuela. ¿Qué significa esto? ¿Todos ya? ¿Sí? Y listo, y entonces la inclusión es un estado que se alcanza. ¿Alcanzaste el estado de inclusión? Sí, bueno, faltante. ¿Y vos? No, yo alcancé el estado de exclusión. No, no es un estado, es esto, es un movimiento, es un horizonte siempre alcanzable. Esa es la idea de ese tiempo permanente en proceso que nunca se atrapa del todo. El espacio, lo mismo. El espacio en la estructura escolar es un espacio físico, material, por supuesto, pero también es un espacio simbólico, ¿no? Es un lugar de encuentro, es un lugar donde se construye pertenencia, donde se construye identidad, donde vamos haciendo esto de nosotros, los de esta escuela, ellos, las de la otra escuela, ¿sí? Nosotros, los que venimos estando siempre, ellos, los que vienen ahora porque estaban en otro lado. Es decir, eso es un lugar que se construye y eso también tiene que ver con el tiempo, con el espacio y el cambio. Por eso me parece que decir cambio, ¿sí? Tiene que, no hablemos de cambio, lo que diría es, cuando hablamos de cambio, estemos alertas de que no estamos diciendo ahora cambia como si nunca hubiera cambiado. Siempre cambia porque se trata de una organización que desde mi perspectiva teórica, por definición, ¿sí?, se mueve. Por definición implica un movimiento y una dinámica que la mantiene permanentemente, ¿sí?, mutando. Y en ese movimiento uno podría decir, bueno, algunas perspectivas teóricas hablarán de cambio. Por supuesto, lo que yo haría es decir, bueno, paremos, saquemos la foto, ¿sí? Miremos esta escena escolar, miremos este escenario escolar, ¿no? Y tratemos de entender cómo esto que veo, esta situación que veo, llegó hasta acá, ¿sí? Hagamos una historia de este espacio, de este tiempo, de estas relaciones, de estos recursos, como desde acá, hagamos historia, a ver cómo llegó esto acá. Y ahí va a haber un movimiento también, ¿sí? Entonces creo que es bien interesante la idea de movimiento, pero inscribiéndola, ¿sí?, como en unas hipótesis un poco más amplias que no agoten su sentido. Cuando yo digo esto, no puedo dejar de pensar que hoy la escuela, ¿no?, muestra, ¿sí?, o en su cotidiano casi se queja, podríamos decir, de cuestiones que tienen que ver con la falta de tiempo, o un tiempo que ya, ¿sí?, siempre es un tiempo que parece tiempo que le falta tiempo, ¿no? La escuela por momentos expresa, ¿sí?, con dificultad, realmente como una situación difícil de abordar, lógicas de relación, ¿sí?, que son fragmentadas, que son, no lo voy a decir académicamente, ¿sí?, pero es toco y me voy, como dicen los chicos, ¿no? Es decir, esta lógica donde es fugaz todo. Estos rasgos de cortoplacismo, ¿no?, de tiempo que falta, de relación fugaz, entre tantos otros, ¿no? Por supuesto, venimos hablando de la incertidumbre, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué venimos diciendo? Estamos diciendo dentro de la escuela que ya las cosas no se llaman de una única manera, ¿no?, que se llaman de un montón de maneras, que tenemos que ver cómo la vamos a llamar acá, que las venimos nombrando de una manera y parece que se pueden nombrar de otras, que cuando perdemos tanto tiempo pensando el árbol se nos pierde el paisaje, ¿no? Es decir, estas cuestiones. Cuando vamos viendo, cuando uno dice, bueno, a ver, en la organización educativa claramente me está expresando estos fenómenos que son fenómenos epocales, ¿no?, o cuando miro la escuela epocalmente, muchas veces lo que encontramos son como situaciones que uno diría como de fragmentariedad o de interrupción, ¿no? A ver, yo digo, vemos. ¿Por qué vemos? Escuchamos, ¿no? Es decir, cuando la gente habla de su trabajo, cuando la gente habla del cotidiano de una escuela, cuando los pibes cuentan su estar en la escuela, ¿sí? Muchas veces parece que hay como unas interrupciones donde no es la primera vez que vamos a escuchar, antes es de una manera, ahora es de otra, ¿sí? Ahora, estas interrupciones a mí me parece que por momentos quedan ligadas
a una brecha donde el antes y el ahora, ¿sí?, impide que yo vea que esa brecha es inherente a cualquier organización, porque la llamo organización, a cualquier trabajo, porque lo llamo trabajo, y a cualquier relación de filiación con un otro, ¿sí? Entonces no es algo del orden de lo que está pasando y no debiera pasar, ¿sí?, sino que es algo del orden de lo que pasa porque no puede ser de otra manera. Voy a repasar. Si yo digo, la organización traduce, expresa en el día a día lo educativo, ¿no? ¿Qué ocurre allí? ¿Está la educación y por otro lado la escuela? No, está la escuela. La escuela es el espacio donde eso educativo se expresa. Se salda permanentemente una brecha entre lo que esperamos que sea, ¿no?, entre lo que tiene que ser, entre un mandato que dice lo que tiene que ser y ese día a día. Una brecha inherente a la definición de escuela. Una escuela es una realidad que salda permanentemente tensiones entre estos universales, en esto que se piensa para todos y lo que ocurre allí. Cuando alguien trabaja, ¿qué hace? Cuando alguien trabaja tiene unas prescripciones, tiene unas definiciones, tiene unos protocolos, ¿sí?, tiene un diseño curricular, ¿no?, y tiene su rol y tiene el día a día. ¿Y qué hace cuando trabaja? ¿Qué hago cuando enseño? Y la verdad que lo que estoy haciendo es saldando una diferencia, saldando una brecha entre esto que yo digo, quiero enseñar esto, tengo que enseñar esto, esperan de mí esto, y esto que va a ocurrir acá, ¿sí?, que es en este aquí ahora, con estos alumnos, en esta escuela, en este momento. Entonces, veamos esto. Brecha. ¿Es algo de lo que no debiera ocurrir y ocurre? No, forma parte de cómo yo defino la escuela, forma parte de cómo yo defino la relación pedagógica, forma parte de cómo yo defino el trabajo docente. Entonces, cuando yo incluyo la idea de brecha, de interrupción, ¿sí?, no la estoy pensando como que es algo que ocurre y no debiera ocurrir. Estoy pensando que es algo que ocurre y que me explica lo que es una organización, me explica lo que es el trabajo y me ayuda a entender las tensiones propias de lo que es trabajar en una organización educativa. Si yo digo, bueno, a ver, entonces, digo brecha, digo saltar, saldar, digo tensión, pensemos esto, ¿no?, y pongamos como cuestión la enseñanza, las tecnologías, los jóvenes, los menos jóvenes. Es una cuestión generacional, de una brecha generacional, podríamos decir, ¿sí? Ahora solo se trata de que hubo una generación y otra generación, y entonces la explicación que damos es que es por la brecha. O podemos hacernos alguna otra pregunta, que sería como si yo dijera, la brecha, la diferencia entre unos y otros, forma parte, ¿sí?, de un colectivo. En todo caso, lo que nos podríamos preguntar en términos de trayectorias de formación es cuánto de esa brecha, ¿sí?, cuánto de esa distancia, lo que está haciendo es poniéndome en una relación con el otro, donde el otro es el que me sigue, el otro es el que viene atrás mío, el otro es el que le tengo que dar la posta, ¿sí? Y no importa que no sea hijo de... Yo siempre digo, digo en las clases, no son todos nuestros hijos de sangre, son los que vienen atrás, ¿sí? Son las generaciones que nos siguen. Hay que pasar una posta, hay que transmitir. Es brecha, es diferencia. ¿Es insalvable? Es difícil. ¿Puede ser de otra manera? No puede ser de otra manera. Entonces no puede ser la explicación. Es una condición de una relación, es una condición para pensar una situación institucional, pero no lo que la responde. Porque si no sería, esto ocurre por la brecha, esto ocurre por el salto, esto ocurre, ¿sí? Y volvemos a análisis binarios. Esto o esto. Lineales, de esto a esto. Cuando estamos en épocas que necesitamos análisis más complejos, que son simultáneos, que se pisan, se solapan, ¿sí?
que todo el tiempo lo que nos están mostrando es que estamos pensando tensiones que no se resuelven, tensiones que se aplacan, que nos dejan un poco de respirar hondo y que de pronto aparecen en la escena. Entonces, si yo le explico la tensión por la brecha de lo que unos saben, de lo que otros no, de lo que ellos tienen, que yo no tengo, si me quedo en esa explicación, pierdo la posibilidad de seguir pensándome en el movimiento, en la diferencia, ¿sí? En esa trama donde sí, hay unos que nacieron con algunas cosas que yo no tengo. La pregunta es, ¿qué le pasa a la escuela cuando se encuentra con unos otros, con unos saberes que antes eran privativos de la escuela? Solo acá te íbamos a enseñar esto que vos no sabías de qué se trataba. Y ahora parece que tenés algunas cosas que vos sabés y yo también y tenemos que ver cómo hacemos. ¿Es la brecha o es la tensión que le pone una época a una organización y le implica otra regla de juego? En el marco de este cambio, ¿sí? A mí me gustaría, para hablar de la tecnología, inscribir la escuela en la época, ¿sí? Y acá también una salvedad. A veces decimos la escuela y la época, la escuela y el contexto. Y uno podría pensar la escuela en la época, la escuela en el contexto, ¿sí? Y cuando yo pienso en una escuela desde una clave epocal, ¿no? Lo que aparece ahí es como qué pasa con la comunicación, qué pasa con la información, qué pasa con la producción de conocimiento, qué pasa con lo que allí se enseña, ¿sí? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? Y necesariamente ahí, por supuesto, no podríamos no pensar que aparece la tecnología. Pero justamente, como lo que vengo diciendo son organizaciones que traducen y expresan en ese cotidiano, ¿sí? Estos principios que le dan sentido. Yo digo, bueno, a ver, la tecnología la pienso únicamente como un modo de, y entonces se me reduce, ¿no?, a una metodología, ¿sí?, a una herramienta. O además de pensarla en términos de esa herramienta ligada al trabajo del docente, también la pienso como un rasgo de esta época, algo que en esta época, ¿sí?, nos está planteando modos de producir conocimiento de otra manera, modos de encontrarnos de otra manera. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tenemos, ¿qué nos pasa a los docentes? Y me incluyo, ¿sí? ¿Cómo uso esto? ¿No? ¿Cómo enseño con este recurso? Y estoy tan preocupada por ese cómo, ¿sí?, que se me puede perder de vista el qué quiero enseñar, ¿sí? ¿Qué quiero enseñar de cara a esta preocupación que tengo? Que es esto que yo tengo que enseñar en este aquí y ahora, que es con estos chicos en el marco de mi materia, o mi área, en este momento, en esta escuela, etcétera, etcétera. Pero además, desde una decisión que yo estoy tomando respecto de qué creo que tiene que saber este pibe hoy de lo que yo enseño. Me parece que si yo miro algunas escenas escolares o traigo la memoria de referentes, de colegas en las investigaciones, en espacios de asesoramiento, de capacitación, hay una preocupación, ¿no?, que es cómo resuelvo frente a este otro que sabe tanto de esto mi presencia, diría yo, ¿sí? ¿Cómo me planto ahí con esto que él parece que sabe más que yo y que yo a la hora de ponerlo a jugar tengo el riesgo de distraerme respecto a lo que yo creo que tengo que enseñarle, ¿sí? Entonces, no soy una experta en las tecnologías, sí, en todo caso lo que me interesa pensar es las tecnologías, como tantas otras cuestiones en otras épocas, le hacen una pregunta a la organización educativa que muchas veces como que creemos ingenuamente que la respuesta está de la mano de decir lo que hay que hacer con eso dentro de la escuela, ¿sí? Y me parece que la escuela, lo que pasa dentro de las organizaciones educativas es bastante más complejo, diría yo,
como para quedarnos capturados en esa respuesta de cambia por esto, cambia por no esto otro, hace esto, no hagas esto otro. Entonces yo volvería a esto. Pensada organizacionalmente, las tecnologías claramente son un recurso que conmueven esa trama, esa organización, por supuesto esos roles, esos oficios, ¿sí? Esas tareas, esa expertise, por supuesto que lo conmueven. Y me parece que lo que conmueven y que es como esa nudo, ¿sí? es como columna vertebral de nuestro formato escolar, que tiene que ver con las posiciones, los saberes respecto de las posiciones, quién tiene, quién no, ¿sí? Y esa relación pedagógica que muchas veces la pensamos democrática, participativa, como de construcción con otro, y también sabemos que muchas veces lo que nos da la expertise, nos da nuestra trayectoria, nos dan las culturas institucionales, son unas reglas para sostener que a veces no es tan fácil construir con vos algunas cosas, ¿sí? Y que construir con vos algunas cosas, lo primero que hace es ponerme a pensar a mí misma sobre lo que yo sé, lo que quiero enseñar. Y yo a veces digo, ¿no se tratará también de una oportunidad para que demos una vuelta, ¿sí? sobre uno, ¿no? Una vuelta sobre los propios saberes, una vuelta sobre las propias convicciones, ¿no? Una vuelta sobre los propios amores que uno tiene sobre su disciplina, ¿sí? ¿Por qué no una oportunidad para eso, además de una oportunidad que tiene que ver con la transmisión?